Hace más de 30 años ocurrió un hecho trágico en Pensacola. Aquel 1 de enero del año 1985, algunos habitantes de esta región terminaban las celebraciones por la llegada del Año Nuevo. No había noticia más importante que esta. Sin embargo, el festejo se vio opacado en esta ciudad cuando alertaron sobre el asesinato de Tonya Eldridge McKinley. En los pocos minutos se informó muy poco. Para algunas personas parecía un homicidio más, y aseguraban que en algún momento atraparían al responsable. Pero luego los reportes sobre la manera en cómo fue encontrada comenzaron a circular, y fue entonces cuando los habitantes se dieron cuenta de que este hecho marcaría Pensacola por muchos años. Tonya Eldridge McKinley nació el 25 de enero de 1961 en Milton, Florida. Tonya creció en un ambiente sano, sólido y rodeada de amor. De acuerdo con sus allegados, Tonya era una persona extrovertida, gustosa de la música del grupo Kiss, muy amable con todo aquel que requería su ayuda, le gustaba confiar en las personas y de vez en cuando salirse del ordinario. Y como un ejemplo de lo anterior, durante su adolescencia, Tonya le dijo a sus padres que se mudaría a Pensacola, pues quería convertirse en transcriptora médica, un curso que se daría en ese estado. Obviamente sus padres se preocuparon pues aún era muy joven e inmadura, pero para tranquilizarlos ella les dijo que no se iría sola, con ella estaría su prima, a quien consideraba su mejor amiga, y además si no le funcionaba no pasaría nada, volverían a casa y retomarían su vida. A sus padres no les quedó más que aceptar el trato, y fue así que junto con su prima partieron a Pensacola. El plan avanzó a la perfección, y aquí conocería a su primer novio, Timothy Davidson, a quien según sus conocidos llegó a definir como su alma gemela. Pero como en toda relación hubo problemas, y esto tenía que ver con su carácter, por lo que su noviazgo consistía en romper la relación y luego reconciliarse. Tonya, en 1981 tuvo problemas con la justicia por posesión de drogas, aunque algunos dicen que fue por la venta de las mismas. La joven de entonces 20 años fue arrestada, liberada, y en el proceso regresó con Timothy Davidson, y para 1982 quedó embarazada de su único hijo, Timothy Davidson Jr. Tonya, luego de parir, y tras tener al bebé en sus brazos, decidió que no quería una vida repleta de problemas. Odiaba pensar que su hijo creciera en un ambiente agresivo, repleto de discusiones, así que paró los conflictos que tenía con Timothy y trató de cambiar su carácter inestable. Pero esto no ayudaría en nada. Tonya y Timothy Davidson ya no funcionaban como pareja, y cuando el niño cumplió 17 meses, Tonya se separó del padre de su hijo. Timothy Davidson creyó que volverían, pero la joven no se echó para atrás, y de inmediato se mudó con su prima, quien ya estaba casada. Ambas se sentían felices por estar juntas, la pasaban muy bien, y aparentemente Tonya lucía radiante, y lo digo de esta manera, porque en silencio sufría. Esa no era la vida que imaginaba, ser madre soltera con 23 años y sin una economía estable. Se avecinaba el cierre del año 1984 y Tonya no estaba bien emocionalmente, así que su prima para ayudarla le propuso ir a un bar para cerrar con broche de oro la noche vieja. Su prima le hizo ver que era joven, atractiva, de buenos sentimientos, trabajadora, y como un plus extra, la vida la había premiado con un hijo, así que había mucho que celebrar. De esta manera, llegamos al 31 de diciembre de 1984, el día que marcaría la vida de la familia de Tonya, pues sería la última vez que fue vista con vida. Ambas se arreglaron, y su prima se despidió de su esposo pues él también tenía otros planes. Partieron hacia el Derry's Bar and Grill. Ahí Tonya lució radiante. La mayoría de los asistentes la conocía, y una vez que las campanadas del Año Nuevo comenzaron a sonar, Tonya agradeció por todo lo vivido, y suspiró ante las sorpresas que vendrían en el Año Nuevo. Los festejos se podían escuchar a lo largo de la calle, en donde se encontraba ese bar, pero una vez que el reloj marcó las 12:20 del 1 de enero del año 1985, su prima le dijo que era tiempo de volver a casa. Tonya estaba tan feliz que se rehusó a volver,
Dijo que alguien en el bar la llevaría, pues más de uno lo identificaba, por lo que su prima, agotada por la fiesta, partió sin saber que unas horas más tarde alguien tocaría la puerta de su casa. Y al abrir la misma, su suegra alterada le preguntó: «¿Te contactó la policía?». Ella no sabía a qué se refería, y tras hacer un gesto de confusión, su suegra sin titubeos dijo: «Mataron a tu mejor amiga». Las investigaciones en torno a su asesinato comenzaron en las primeras horas del 1 de enero, y las declaraciones que ayudaron a dar con ella provinieron de una familia que vivía en la zona residencial Peacock Drive, que salieron en la madrugada del 1 de enero del año nuevo en su auto, pues su mascota no se encontraba bien. Con ellos iba su hija pequeña, que asombrada preguntó a sus padres: «¿Qué hace ese maniquí tirado en la calle?». Tal comentario confundió a los padres, quienes al girar se percataron que no era un maniquí, sino una mujer sin vida. La policía arribó al sitio, que se encontraba al lado de la carretera, y no podían creer lo que sus ojos veían. El cuerpo de una mujer estaba tirado, y con ella vio una toalla ensangrentada que tenía cabellos de humano y pelos de perro. Su vestido estaba subido, los tacones estaban alejados de ella. Tenía rasguños, moretones y heridas leves en partes de su cuerpo, lo que indicaba que había luchado con su agresor. Rápidamente la policía tomó huellas dactilares, y debido a que Tonya tenía antecedentes, confirmaron que era ella. La joven fue abusada íntimamente, golpeada, estrangulada hasta la muerte, y las averiguaciones indicaron que no fue asesinada en ese lugar. Ahí solo la arrojaron, tal cual y como si fuera un objeto del que buscaban deshacerse. Por suerte el ADN del agresor estaba en el cuerpo de Tonya y en la toalla, así que solo era cuestión de enviarla a examinar. Pero había un problema, que no existía la tecnología que conocemos actualmente que arrojara información certera. Solo tenían su tipo de sangre, la cual era tipo A, por lo que se apoyaron en las posibilidades que tenían. Primero acudieron al bar en donde fue vista por amigos y conocidos, pero ellos dijeron que después de la 1:30 de la madrugada, nadie supo hacia dónde partió y con quién. Pero luego vino una declaración que nadie esperaba, que el gerente del bar, llamado Korn, había coqueteado con ella. Ambos se atraían, pero esta no era la primera vez que cruzaban palabra. Habían salido un par de veces y pasaban mucho tiempo juntos, por lo que se convirtió en el primer sospechoso. Pero luego de comparar su tipo de sangre con el del agresor, la frustración llegó, pues no coincidían. Inicialmente tuvieron a 2 sospechosos, Timothy, su expareja, y el gerente del bar, pero fueron descartados pues tenían las coartadas perfectas para salir librados de la acusación por homicidio. En la década de los 2000, y con un poco más de avance forense, se analizaron los cabellos del hombre y los pelos del perro hallados en la toalla, pero la información fue limitada, y lo mismo ocurrió una década después, en donde un nuevo investigador comparó el ADN con posibles familiares con antecedentes, pero no presentó algo nuevo. Pero esto cambiaría cuando Tony Adame se interesó en este asesinato, debido a que su hermana Renee había dedicado una página en Facebook para contar qué había sido de ella, así como de su hijo Timothy Jr., quien ya había formado su propia familia. Había mucha confusión en este caso. Todos la conocían en el bar, y cómo era posible que nadie vio algo extraño. Nadie la vio con alguien más que con el gerente del bar, pero él no tenía nada que ver con el asesinato. Esto fue precisamente lo que lo atrajo, así que en 2018 contactó a la policía de Pensacola, quienes ante tanta insistencia terminaron por darle la información que solicitó. Al notar que había interés de las personas, la policía volvió a las investigaciones de ADN por medio de la genealogía genética. De esta manera comenzaron a comparar ADN similar en páginas en donde las personas subían su ADN para saber de dónde provenían. Esta vez acertaron, pues dieron con un primo tercero o cuarto, y este descubrimiento comenzó a acercarlos a un hombre llamado Daniel Leonard Wells. En febrero de 2020, las investigaciones recabadas les indicaron que Daniel tenía al momento del crimen entre 22 y 23 años, era oriundo de Pensacola
tenía esposa, hijos, y laboraba como carpintero. Tras el asesinato se mudó con su familia a Missouri, y 3 años después del crimen, se hizo de 2 antecedentes, por solicitar una sexo servidora y por agresión. Pero en ambas no se tomaron muestras de ADN. Y con esto, ya te imaginarás por qué les costó tanto trabajo dar con él. Daniel y su familia volverían a Pensacola en el año 2020, y las sospechas ya estaban sobre él. Solo requerían una muestra para comprobar si era o no el asesino, así que lo siguieron insistentemente, hasta que un día Daniel, mientras iba conduciendo, tiró su colilla de cigarro. La policía lo recogió y fue llevado al laboratorio para compararlo con el que tenían en su poder desde hace más de 30 años. Y sorprendentemente, obtuvieron el resultado esperado. La policía, al conocer su rutina, lo acorraló. Lo detuvo bajo el pretexto de una inspección de coches. Solicitaron su tarjeta de conducir, y mientras lo entretenían, en otro auto arribó el equipo de investigación. Daniel estaba impactado, fue arrestado en el lugar, y tras llegar a la comisaría fue interrogado. Daniel se reconoció como inocente, aseguró que no conocía a esa tal Tonya, y que abusaban pues su abogado no estaba presente. Pero fue tal la insistencia de la policía, que terminó por confesar que conoció a Tonya, y que habían coqueteado en el bar. Luego partieron a su casa, y sostuvieron intimidad consensuada. Pero luego Tonya se puso agresiva, y él, como estaba borracho, no pudo controlarse, y la golpeó con una tabla de madera que finalizó con su vida. Daniel se justificó diciendo que al momento de percatarse que ya no respiraba, entró en pánico, limpió la sangre con la toalla de su amigo, subió el cuerpo a su coche y la tiró en Peacock Drive. Para la policía, esto tenía muchas inconsistencias, pues de acuerdo con los primeros informes, fue brutalmente asesinada y había sido agredida sexualmente. Así que la policía hizo su informe bajo los siguientes argumentos. Tonya y su agresor se conocieron en el bar. Ella le pidió que la llevara a su casa, pero en lugar de esto, la llevó a casa con él. Ahí la pasaron bien, hasta que Tonya le pidió que era momento de partir. Fue entonces cuando él consiguió lo que quería a la fuerza. Abusó íntimamente de ella, forcejearon, la golpeó en la cabeza, la estranguló, limpió la sangre para esconder el crimen y la tiró en Peacock Drive. Y aunque Daniel afirmó que su intención no fue matarla, las autoridades informaron que sacó ventaja de la situación, y por ello fue acusado formalmente de abuso sexual y asesinato. Su sentencia sería muy larga, y la policía con esto se sentía tranquila. Sin embargo, el asesino no pagaría por su crimen, pues en abril de 2020 se quitó la vida en su celda, y su confesión no sería escuchada en el estrado. Un hecho injusto para su hijo Timothy Jr., pues aseguró que Daniel sí vivió lo que su madre no pudo. La privó de muchas cosas que él sí aprovechó. Incluso su familia y amigos lo consideran un hombre intachable. Y ese era su mayor coraje, que este hombre disfrutó una doble vida y que se libró de pagar. Y perversamente, libró a la justicia. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Y antes de finalizar, quiero enviarte un fuerte abrazo, Belén Betsabe Tejeda, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura, y te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.